Don Otto Guevara, diputado Otto Guevara Gut. Muchas gracias, diputado presidente. 10 minutos entonces, diputado presidente. Correcto, 10. Ok. Muchas gracias, don Rolando González, por la cesión de ese tiempo. Señorías, en una discusión sobre el presupuesto extraordinario que tenemos hoy previsto para toda la noche, y en el proceso de discusión de algunas de las mociones con el propósito de hacer cambios a lo que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios, nos encontramos con las mociones anteriores sobre devolverle fondos a la Fundación Omar Dengo, y sobre eso es que quiero hacer algún comentario, porque me parece muy importante repasar la historia para aquellos que nos escuchan en estos momentos por Radio Nacional, aquellos que miran esta transmisión. La Fundación Omar Dengo vino a jugar un rol muy importante en Costa Rica a mediados de los 80, cuando se crea esa fundación. No solo la Omar Dengo se crea en aquella época la Fundación Neotrópica, la Fundación de Parques Nacionales, como parte de una estrategia para la construcción de una especie de Estado paralelo, básicamente para manejar como organizaciones del derecho privado sin fines de lucro, fundaciones, actividades que son propias del sector público. Eso empezó con esas 3 fundaciones y luego se fue extendiendo a otras fundaciones. Me acuerdo de la fundación adscrita al Museo Nacional, la fundación adscrita al Sistema Nacional de Radio y Televisión. Ahora vimos que hay una fundación también que se encargaba de organizar el Festival Internacional de las Artes. En fin, se ha venido utilizando las fundaciones desde esa época, a mediados de los 80, hasta el día de hoy, con el propósito de realizar actividades que normalmente son del sector público. No podemos dejar por fuera las fundaciones de las universidades del Estado, que es Fundatec, Fundevi, Fundauna. Todas estas fundaciones, nuevamente, a la par de lo que es gobierno central o entes descentralizados, pero de alguna forma utilizadas para realizar actividades que le corresponderían a el gobierno. Y esto se ha venido utilizando para escamotear, para evadir los sistemas de contratación administrativa. Dicen que los sistemas de contratación administrativa son muy rígidos y entonces se requiere utilizar mecanismos más versátiles para hacer obra pública, para contratar diferentes bienes y servicios, y ahí es donde nacen y salen todas estas fundaciones, todas entes del derecho privado. Y hago esta reflexión porque lamentablemente no he visto de parte de diputados de diferentes bancadas legislativas, no he visto a mis colegas acá del Frente Amplio ponerle el foco de atención a lo que hacen estos entes del derecho privado, prácticamente sin supervisión, eludiendo los contratos, eludiendo los controles de la contratación administrativa, recibiendo transferencias presupuestarias para manejarlas con mucha liberalidad. Eso son todas estas fundaciones. Inclusive se podría decir que algunas fundaciones, como las fundaciones de las universidades, que de alguna forma también operan dentro de las universidades, le pasan parte de sus costos operativos al presupuesto de la universidad y privatizan sus ingresos. Así funcionaba, por ejemplo, la fundación aquí en el Museo Nacional. Trabajaba en el museo pagaba todos los gastos operativos y los ingresos los manejaban por separado. Privatización de ingresos, socialización de los gastos. Muy cómodo para estas fundaciones. Contratan personal sin ningún problema, pagan lo que les da la gana, contratan bienes y servicios sin ningún problema. Y hago toda esta reflexión, señorías, porque la Fundación Omar Dengo nació de esa forma. Y de alguna manera empezó
a seducir a la clase política de Costa Rica, haciéndole ver que ellos hacían una labor muy noble y que ellos iban a encargar de la informática educativa y que entonces era justo y legítimo hacerle una transferencia presupuestaria de miles de millones de colones todos los años a esta Fundación del Derecho Privado para que llevara la informática a las escuelas sin ningún cuestionamiento. Es Fundación Omar Dengo, la gente se tapa los ojos y gira el cheque en blanco. Qué serio, señorías, que actuemos de esa manera. En el movimiento libertario no le damos el cheque en blanco a nadie. A estas entidades del derecho privado que hacen funciones dentro del Estado no le damos un cheque en blanco. La Fundación Omar Dengo, de ser pionera en la informática educativa, se convirtió en un obstáculo al desarrollo de la informática educativa, porque se acostumbraron a hacer las cosas de cierta manera: llevar una computadora a una escuela, montarles y ayudarles a montar sus laboratorios de cómputo para que los chiquillos una vez a la semana tuvieran su experiencia con la computadora. 1 hora en esa oportunidad, en esa clase, solo 1 hora, tal vez 2 horas a la semana. Vean ustedes qué serio, qué experiencia puede alcanzarse, puede tenerse en esas condiciones. ¿Qué experiencia puede tenerse en esas condiciones? En los 90s, poco a poco, se empezó a desarrollar en el mundo, y parte del año 2000, se empezó a desarrollar en el mundo una estrategia mucho más contundente en el tema de acercar a los muchachos a la experiencia con la informática. Y son los proyectos de una computadora por niño. Y pionero en ese proyecto, el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, el Plan Ceibal. Mediante ese proyecto de una computadora para cada niño en todas las escuelas públicas del Uruguay, 350,000 niños se les trasladó, se les dio una computadora. 350,000 niños. Niños de 1º a 6º grado, todos con una computadora personal propia de cada uno de los niños, de tal manera que no es 1 hora a la semana en el laboratorio de cómputo donde tenían una experiencia con la computadora. No, estos niños utilizaban la computadora todos los días en sus clases y se la llevaban a la casa para que en la casa también tuvieran una experiencia con una computadora su papá, su mamá, el abuelito, la abuelita, el tío, los hermanos mayores. Eso hizo el Plan Ceibal en Uruguay. Acá la Fundación Omar Dengo se ha opuesto tradicionalmente a ese enfoque y se contentan con que los niños en las escuelas y colegios tengan la horita toqueteando la computadora y ya está. La Fundación Quirós Tansi en este país empezó a romper el paradigma, totalmente financiada con fondos privados, con una dotación inicial de $2 millones. Se compraron computadoras y se empezaron a entregar computadoras a niños para que ellos fueran los dueños de la computadora. Menciono todo esto, señorías, porque nosotros seguimos vía presupuesto insistiendo en trasladarle recursos a la Fundación Omar Dengo. El Ministerio de Educación Pública claudicando en esa misión como gobierno central, dejando que una entidad del derecho privado lo haga, haciendo una transferencia sin pedir muchas cuentas. No sabemos cuánto sale cada computadora, no sabemos cuánta gente se contrata, no sabemos las condiciones en las que se maneja el software, los programas de esas computadoras. No hay nada de eso que sea público. Es importante, antes de que se le den recursos adicionales a una fundación como la de Omar Dengo, que dé explicaciones y dé cuentas a todos los costarricenses sobre ese uso. Mientras tanto, debería apoyarse iniciativas como la Fundación Quirós Tansi para que ese programa de una computadora por niño se generalice. Y aquí tengo que hacer un comentario al tema del TLC, al tema de la apertura
dichosa de las telecomunicaciones, a propósito de participaciones del día de ayer de Jorge Arguedas y de la diputada Patricia Mora Castellanos. Dichosamente se abrió el monopolio de las telecomunicaciones, porque gracias a la apertura en telecomunicaciones, primero le ingresaron a Fonatel 200 millones de dólares con el propósito de reducir brecha digital. Gracias a la apertura en las telecomunicaciones, la penetración de telefonía móvil pasó de 1 millón de personas que tenían telefonía móvil a más de 4 millones de personas con telefonía móvil, gracias a la competencia. Y gracias a esa competencia también el acceso al internet. Y hoy tenemos instrumentos inteligentes, teléfonos, tenemos las pantallitas, los iPod, tenemos computadoras portátiles que le permiten a los muchachos acceder al conocimiento planetario sobre diferentes temas. Por eso es que, señorías, no quería dejar pasar la oportunidad para hacer esta reflexión en torno a esa pretendida transferencia de 2.000 millones de colones adicionales a la Fundación Omar Dengo para que siga gastando. En buena hora el Ministerio de Educación Pública le puso un freno, en buena hora se redujo la cantidad de dinero que se le traslada a la Fundación Omar Dengo, y espero que para el año entrante esa partida venga sustancialmente más reducida y otros operadores empezando a recibir también esas transferencias para cumplir con el sueño de darle a cada niño en la educación pública una computadora.